Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. En el Evangelio de hoy vemos a este espíritu inmundo, que en realidad son muchos porque es legión, lo dice él mismo en su manifestación ante la pregunta del Señor: ¿Cómo te llamas? Somos muchos, somos legión. Es pues la situación de la maldad que se puede dispersar tanto en una persona que puede acabar por devastar su situación y su persona a nivel humano y espiritual. Vemos también la figura de estos cerdos, signo de animal impuro, una piara de cerdos que es arrojado al lago. Mueren estos cerdos, impactan al poblado. Por un lado, el signo del lago, que es signo de la maldad. Jesús que camina siempre por encima de las aguas porque está encima de toda la maldad de la humanidad. Y también los mismos pobladores que le piden al Señor que se retire, que se vaya, cuando Él está haciendo pues prácticamente una purificación, un exorcismo pleno, verdadero, lleno, recibe la respuesta negativa de su presencia. No lo quieren tener cerca, no quieren que esté ahí, al contrario quieren que se vaya, que desaparezca. Así en muchos países y en muchas circunstancias y situaciones de la vida, no queremos tener a Jesús cerca, queremos tenerlo pero lejos. No con nosotros, sino lejanos a nosotros. Incluso nos hace el bien y no lo queremos aceptar. El Evangelio de hoy nos ayude a reconocer si realmente estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Si expulsamos al Señor de nuestro camino cuando Él nos hace el bien, por miedo, por malentendido, o si preferimos permanecer con esa legión en el corazón. El Señor nos ayude y nos bendiga, así sea. En el tema de hoy, creados para gozar en el Señor. En una intuición profunda del espíritu del hombre, San Agustín exclamó: Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no hallará sosiego hasta que descanse en ti. Esto lo podemos tomar del gran libro de las Confesiones. Sin duda hay muchos hombres y mujeres que no aceptan esta confesión agustiniana y excluyen la necesidad de Dios para sentirse felices. Hasta se glorían del gozo que sienten al dejar las riendas sueltas a pasiones, al alcanzar un puesto importante en la sociedad, al poseer mucho dinero, al administrar la justicia según sus intereses, sin que esto tenga nada que ver con la presencia de Dios en sus vidas. Esta realidad de una gran parte de la humanidad que vive sin Dios no es una demostración contraria a la afirmación de San Agustín, sino más bien una gran prueba a favor de que sin Dios el hombre no puede ser feliz. De hecho, honestamente hablando, no es verdad que los que tienen más posibilidad de gozar, entre comillas, la vida al margen de Dios, son los que sufren más frustraciones hasta cometer furiosas locuras contra los demás, o contra su misma existencia incluso. Esto puede hacer vivir un tiempo sin Dios y sentirse satisfechos por todo lo que pueden hacer a favor de su hambriento egoísmo. Estos pueden vivir un tiempo así, pero ¿cuánto durará esa satisfacción? Hoy el hombre tiene más posibilidades que en tiempos pasados de gozar de todo tipo de placeres, pero no por eso es más feliz que antes. Al contrario, notamos que hoy hay más desesperación en las personas, no solo por una creciente pobreza causada por el egoísmo de los más fuertes, sino por motivos morales. Hoy hay más desorden en la vida personal y social, más injusticia, falta de identidad, más violencia, más traumas y desesperación.
Hoy como nunca se necesita de psicólogos que ayuden a dar sentido incluso a la propia vida. Esto es evidente paso a paso. No obstante, estos mismos especialistas de la psique humana poco pueden hacer si desconocen la proyección sobrenatural del hombre. La experiencia que hacemos todos los servidores en el camino del Señor es muy amplia y de mucho tiempo. ¿Cuánta gente desesperada y desahuciada no ha encontrado la paz, el cambio radical de su vida, el encuentro con Dios? No ha descubierto el amor que Dios le tiene. No se trata de personas débiles o inmaduras, sino de hombres y mujeres de todas las edades, cultura y situación social. Escuchar cada día en la confesión, en el encuentro, en la dirección espiritual, el testimonio de quienes han participado en un encuentro, en una santa misa, en una hora santa, en un retiro, en una experiencia hecha como el mismo San Agustín, quien había gustado todos los deleites falsos que ofrece el mundo. Un día oyó la voz de un niño que desde la casa vecina cantaba: toma y lee, toma y lee. Interpretando aquella voz como venida del cielo, Agustín abrió el libro que tenía cerca y leyó: como en pleno día procedemos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestidos más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Romanos 13, 13 al 14. Al aceptar este mensaje con decisión, Agustín declara: ya era libre mi ánimo de toda sujeción con los cuidados de la ambición, de honores y bienes, de revolcarme en el fango, de rascarme las leprosas escamas de la concupiscencia. Ya podía cantarte como te cantan los pajarillos al amanecer, a ti, mi Señor y mi Dios, que eres mi claridad, mi riqueza y mi salud. Este es un testimonio claro de un filósofo reconocido universalmente, que gustó hasta los 33 años de todas las satisfacciones de la carne y las ambiciones del espíritu. Un hombre incrédulo y enemigo de la iglesia, un gran intelectual lleno de soberbia, un dialecto por excelencia que nunca quiso acoger los ruegos de su madre para dejar una vida tan inmoral y se decidiera a vivir con una sola mujer, casándose con ella. Ese hombre por fin fue madurando un cambio en sus ideas equivocadas y luego cedió a la voz del que es más fuerte que él. Al dejar las puertas abiertas a Cristo, experimentó que solo en Él se encuentra la verdadera felicidad. Los que no lo han probado en esa felicidad que viene del encuentro con el Señor, pues no han descubierto el hambre que tiene su Espíritu de Dios y se quedan en el lodo de la superficialidad. A todos ellos les invitamos a que tengan un encuentro con el Señor y descubran que realmente lo necesitan y qué dulce es estar con Él. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos al grande San Juan Bosco. Juan Melchor Bosco Chiena, llamado Don Bosco, nació en Turín en el año 1815. Santo sacerdote y pedagogo italiano, fundador de la Orden Salesiana, hijo de un humilde matrimonio campesino. Su niñez fue dura, pues después de perder a su padre tuvo que trabajar sin descanso para sacar adelante la hacienda familiar. Se cuenta que aprendió a leer en 4 semanas. Quería estudiar para ser sacerdote, por lo que tenía que hacer todos los días a pie unos 10 kilómetros, a veces descalzo por no gastar los zapatos, para ir a estudiar al Liceo de Chieri. Con el fin de pagar sus estudios, trabajó en toda clase de oficios. En el año de 1835 ingresó en el Seminario Arzobispal de Turín y en el 1841 fue ordenado sacerdote. Ya por entonces sentía una viva preocupación por la suerte de los niños pobres de los barrios obreros de Turín, que vivían por aquellos años en el auge de la revolución industrial, y particularmente por su imposibilidad de acceso a la educación. Se inspiró en San Felipe Neri y en el prelado francés San Francisco de Sales. En el año 1844 fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, cuya sede fijó 2 años después en una casa de la periferia. Estableció luego las bases de la Congregación de los Sacerdotes de San Francisco de Sales o Salesianos en el año 1851, aprobada en 1860, y de su rama femenina el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Tales instituciones dedicadas a las enseñanzas de los niños pobres se desarrollaron con rapidez, gracias al impulso de uno de los grandes pedagogos del siglo XIX. Además de recibir una educación cristiana, los alumnos podían familiarizarse e instruirse en diversos oficios, razón por la que se ha visto en Don Bosco a uno de los precursores de la moderna formación profesional.
Desde el punto de vista metodológico, don Bosco implantó lo que él mismo denominaba sistema preventivo frente al sistema de represión tradicional. La orden salesiana alcanza hoy más de 17 millones de centros en 105 países, con 1.300 colegios, 300 parroquias, mientras que el Instituto Femenino de María Auxiliadora, las Hermanas Salesianas, posee 16.000 centros en 75 países, dedicados a la educación de la juventud pobre. Ya en vida de don Bosco, las instituciones por él fundadas llegaron a reunir más de 100.000 niños pobres bajo su protección, y su fama como educador y como santo favoreció su relación con importantes personalidades de su tiempo, entre ellas el monarca italiano Víctor Manuel II, los papas Pío IX, León XIII y el apoyo a su labor filantrópica. Además de su labor educadora y fundadora, San Juan Bosco publicó más de una cuarentena de libros teológicos y pedagógicos, entre los cuales cabe destacar El joven instruido, del que llegaron a publicar más de 50 ediciones y 1 millón de ejemplares solo en el siglo XIX. El propio santo se encargó también de compilar y editar los llamados Sueños de don Bosco, un total de 159 sueños, en ocasiones premonitorios, que tuvo a lo largo de su vida, el primero de ellos a los 9 años. Cuenta don Bosco que a esa edad soñó que se hallaba en el patio de un colegio y que se lanzaba puñetazos contra un grupo de muchachos que decían malas palabras. Apareció entonces Jesucristo, quien le indicó que los vencería no con puños sino con amabilidad, y luego la Virgen María le anticipó que su destino de educador era su misión de llevar la mansedumbre a los niños, una vez se hubiera hecho el mismo humilde, fuerte y robusto. San Juan Bosco murió la madrugada del 31 de enero del año de 1888 en Turín durante 3 días. La ciudad pilamontesa desfiló ante su capilla ardiente, a cuyo entierro acudieron más de 300.000 fieles. Fue beatificado en el año de 1929 y canonizado en el año de 1934, durante el pontificado de Pío XI. Para su canonización se presentaron 650 milagros obrados por él. Su festividad se conmemora el día de su fallecimiento. Hermanos en santos y conversos, el día de hoy celebramos a San Juan Bosco. Chiste, chiste, chiste con situaciones de lenguaje. Un amigo le pregunta al otro: oye, ¿y cómo va tu hijo en sus clases de natación? A esto le contesta: nada mal. En la rola del alma, don Bosco, tú nos enseñas, a cargo de los niños de la escuela de la fe de Valvanera. Adelante. En Curiosidades de la Iglesia Católica, sacramentos y sacramentales. Sacramentos son signos de salvación instituidos por Jesucristo en su Iglesia, son prenda de su existencia en la Iglesia y con la Iglesia. El bautismo fundamenta la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo en el comienzo de la vida cristiana. En la confirmación, los bautizados son fortalecidos y santificados por el don del Espíritu Santo. La Eucaristía permite a los creyentes participar en la vida de su Señor y hace de ellos una comunidad que se alimenta de su cuerpo y su sangre. El sacramento de la penitencia concede al pecador reconciliación y el perdón. La unción ofrece a los enfermos esperanza, fortaleza y consuelo, incluso mucha salud humana y espiritual. En el sacramento del orden se confiere un ministerio especial en la Iglesia a los diáconos, presbíteros y obispos. En el sacramento del matrimonio, los esposos se prometen mutuamente amor y fidelidad. La comunidad que ellos están fortaleciendo en los sacramentos crean esa imagen de la comunidad de los creyentes instituida por Dios. Los sacramentos son signos visibles de la realidad invisible de la salvación, que significan, puesto que Dios los concede. Los sacramentos realizan lo que significan. Por ellos recibimos el don de la gracia, es decir, de la vida misma de Dios. En cuanto a los sacramentales, la Santa Madre de Dios instituyó los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia.
Por ello los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Lo podemos checar en el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium número 60. La Iglesia instituyó sacramentales para santificar ciertos ministerios, diversas circunstancias de la vida cristiana, así como el uso de ciertos objetos. Por ello se pronuncia una oración acompañada a menudo de una determinada forma de signo. Por ejemplo, la imposición de las manos, el signo de la cruz, la aspersión con agua bendita. Se habla de consagración de una persona, por ejemplo, la abadesa del monasterio, o de un objeto, altar, iglesia, campana, casa. Cuando se dedica enteramente al culto divino, se habla de bendición. Cuando tanto se habla de personas, puede ser niños, viajeros, peregrinos. Y si hablamos de objetos, por ejemplo, una casa, un alimento, un automóvil, unos animales, son encomendados a la protección divina. Esto en curiosidades. Señor Jesús. En la buena onda de hoy estamos a tiempo de organizar lo que será la Santa Cuaresma de este año. Es preciso que el Consejo de Pastoral Parroquial se reúna con el sacerdote o también se motive a esa organización de cómo va a ser la imposición de la Santa Ceniza. Recuerden que la Santa Ceniza no es un sacramento, sino es un sacramental. Por lo tanto, ¿verdad? Es un signo externo de conversión, es un signo en que nos invita y nos empuja a aceptar que somos pecadores y necesitamos salvación. ¿Quién va a imponer esa ceniza? Habrá confesiones, el sacerdote tiene que confesar, no lo puede hacer otra persona obviamente, y pues los laicos pueden poner la ceniza, no es necesario que la ponga el sacerdote. Es tiempo de ponernos de acuerdo para realizar un buen ejercicio de todo esto, una buena explicación a todos los fieles que acuden en estos días a las parroquias. Tenemos tiempo para hacerlo, aprovechémoslo. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes para siempre, así sea. Soy el Padre Jorge Arturo, gracias por escucharme aquí en Espíritu Canal. Mañana martes estamos contentos porque estamos unidos en el mismo corazón de Cristo Jesús. Bendiciones, like al video, no se olviden, clic a la campanita y suscríbanse o inviten a otros hermanos a hacerlo. Aquí estamos para ustedes en este canal.